Bueno, historia de Cuba, datos interesantes sobre los primeros pobladores de la isla de Cuba, los aborígenes. Recordemos que algunos le dicen los indios, pero no eran indios. Indios le decían los conquistadores españoles porque recordemos que ellos pensaban que habían llegado a la India. ¿Cómo eran los aborígenes cubanos? Tengo aquí algunos datos. ¿Por qué quiero hacer este video? Porque he descubierto en mis años de estudio y enseñando historia que se pasa por alto. En la historia de Cuba saltamos de la conquista, llega Cristóbal Colón con los 3 barcos, las 3 carabelas, conquista el Nuevo Mundo, la española, es decir, Haití, Dominicana, después Cuba. ¿Cómo eran los indios? Bueno, eran los siboneyes, los taínos, los guanajatabeyes, sea bien dicho la frase. Pero no hay una profundización histórica en cómo vivían los indios, los aborígenes, aunque bueno, ya está casi realmente bien dicho los indios porque es parte de nuestra tradición, de nuestra lengua, se dice los indios. Pero cómo vivían los aborígenes en Cuba, en el Caribe, pues eso se pasa mucho por alto. No sabemos, casi ningún alumno de historia, de hecho, estudiantes hasta de la universidad no conocen el modo de vida, las tradiciones, la cultura, la religiosidad, el pensamiento, el alimento, la ropa de los aborígenes cubanos. Y hay mucha información sobre este tema en muchos libros. Este video es corto, pero bueno, trataremos de hablar de esto. Los primeros habitantes de Cuba fueron los aborígenes emigrantes de Yucatán, la Florida, Suramérica. Fíjense, los aborígenes cubanos llegan a Cuba emigrando de Yucatán, de México, de Sudamérica y hasta de la Florida. ¿Por qué emigraron? Huyendo de otros clanes, de otras tribus más fuertes, más valientes, más peligrosas. Aborígenes de esta zona eran guerreros, eran sanguinarios, establecían guerra, matanza, crueldad. Y entonces estos siboneyes, estos taínos, estos guanajatabeyes vienen huyendo de esas persecuciones, de esas guerras criminales, y se establecen en Cuba 200 años antes de que Colón llegara. Es más o menos la cifra. No voy a hablar en este video de la emigración de los primeros aborígenes por el estrecho de Bering hacia Norteamérica. Eso es mucho más atrás. Eso vamos a dejarlo para otro día. Bueno, llegan esos aborígenes 200 años antes de Colón. Características físicas de los taínos: frente plana por deformación. Recordemos que ellos se apretaban al bebé cuando nacía para que la frente se le inclinara hacia atrás, porque era el canon de belleza que ellos tenían. Pómulos notables. Los pómulos eran salientes, notables. Pelo negro y grueso. Es el indio, el aborigen cubano. Pelo muy negro y muy grueso. Ojos negros, piel oscura y media rojiza. Se piensa que los taínos se establecieron en Cuba 2 siglos antes de la llegada de Colón. Ya se lo dijimos. Según Fernando Portuondo, excelente historiador, para mí de lo mejor que ha tenido la historia de Cuba, Fernando Portuondo, Ramiro Guerra. Según Portuondo, en su libro Historia de Cuba, es un libro interesantísimo. Los guanajatabeyes no construían viviendas, vivían en cuevas. Fíjense, ellos vivían en cuevas, los guanajatabeyes. Juan Antonio Cosculluela, otro historiador, nos dice que la casa del siboney era circular, una especie de bohío circular de yagua y guano, con un agujero central en el techo para la salida del humo. Era una vivienda sin divisiones interiores, ¿sabes? Una sola habitación. Ahí se cocinaba y se hacía todo. Nos dice Cosculluela que el siboney cubano era pusilánime, es decir, cobarde, medroso, tímido, no le gustaba la guerra. Es por eso que emigra de la Florida, de Yucatán, emigran a las islas del Caribe, hacia Cuba, porque viene huyendo de las persecuciones y de las guerras. Era medroso. Igualmente comían cuando podían, es decir, el siboney se alimentaba muy escasamente. Los alimentos del aborigen cubano, ¿cuáles eran? Comían casabe, hacían casabe de la yuca. Eso se estudia en la secundaria y en la primaria. Comían jutía. En Cuba había mucha jutía en esa época. Comían iguanas, comían manatí. Al preparar el casabe obtenían vinagre. Ese vinagre lo usaban para encender fuego también. Frutas que comían los aborígenes cubanos: la piña, el anón, el coco, la guayaba, el mamey y la frutabomba. La casa del siboney constaba de 2 puertas. Fíjense qué curioso esto. Una puerta para
para que salieran las mujeres y otra puerta para que salieran los hombres. Las mujeres y los niños comían juntos en el Siboney, estamos hablando del Siboney, y los hombres aparte. Durante la comida se hacía silencio para evitar que un espíritu malo entrase dentro del cuerpo junto con los alimentos. Ellos hacían silencio cuando comían para evitar que entraran espíritus malos. La mujer del Siboney andaba completamente desnuda. Las casadas se cubrían con un delantal. El hombre andaba desnudo, solo cubierto con pintura. Ellos se pintaban y creaban la pintura. ¿De qué forma? Era vija, agua roja, la mezclaban con una resina y hacían la pintura. Usaban los hombres pendientes, penachos de pluma, las mujeres conchas, brazaletes de hueso, piedra. Usaban concha también las mujeres. ¿Cuál era el transporte marítimo de estos aborígenes? Usaban canoas que podían contener hasta 80 hombres. Fíjese, canoas. ¿Cómo hacían las canoas? La canoa era el tronco de un árbol grande, como una ceiba o una caoba. Le hacían un hueco en el medio y quedaba un hueco ahuecado para facilitar el transporte de muchos hombres. Hay mucha información. Fabricaban cabullas. Si los aborígenes hacían sus cuerdas, sus sogas de majagua, guamá y corojo. Trabajaban la madera, la concha, el hueso, la piedra. Se sabe que la mujer era alejada del campamento al tener su primera menstruación. Fíjese cuánta información. La aborigen cubana se alejaba del campamento. Es una práctica en el Israel del Antiguo Testamento también. Se alejaba del campamento cuando tenía la primera menstruación. Las armas y adornos eran de uso personal. Recordemos que en esta civilización aborigen, podríamos decir, casi todo era visto en comunidad. Era la comunidad primitiva, de hecho así se le llama. Se compartía casi todo, menos ciertos adornos y ciertas herramientas, ciertas armas que eran enterradas con el dueño cuando moría. Al morir el aborigen, bueno, se enterraban sus adornos, sus herramientas privadas con él. Y el cacique sabemos que es el que rige, el que dirige la vida material, y el veique aborigen es el líder espiritual de la tribu, el que interpreta los astros, el que busca explicaciones religiosas y espirituales a los acontecimientos. Hasta aquí este primer video. Hay mucho más información sobre la vida de los aborígenes cubanos, sobre todo en libros que están en mi poder, que yo gracias a Dios los tengo. Sobre todo la historia de la nación cubana dirigida por Ramiro Guerra. Tenemos mucha información de lo que vio Colón. Colón lo escribió en sus diarios, las cosas que vieron sobre las costumbres aborígenes y todo eso. Bueno, en futuros videos estaremos hablando de eso. Muchas gracias.